Ahí sí, ahí estoy grabando la clase. Y entonces el sistema nervioso, estudiantes, implica cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo y médula espinal. O sea, en el fondo, el sistema nervioso se proyecta más o menos en la siguiente forma. O sea, tenemos una masa, ¿verdad? Una masa encefálica que va dentro, ¿sí? Dentro de una caja craneana. Ya está. Entonces, en el fondo, fíjense, el cráneo como tal, ¿verdad? Eh, tiene un espacio donde puede alojar a este cerebro, a este encéfalo, más bien. La diferencia entre encéfalo y cerebro está en que encéfalo es cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal. Y cuando decimos cerebro en general, nos estamos refiriendo solo a la corteza cerebral. ¿Ya está? Entonces, si ustedes se fijan, el cerebro cabe perfectamente dentro, ¿verdad?, de la cavidad craneana. Entonces, el cerebro tiene más o menos un aproximado de 86 mil billones de células nerviosas. Y entonces, pero además de estas células nerviosas, estudiantes, el cerebro contiene células gliales, es decir, células que no son neuronas, pero que están participando dentro de este tejido nervioso. ¿Ya está? Ahora bien, Profe, ¿sí? profe, disculpe por interrumpirlo, pero dicen dos niñas que si la podrían aceptar, parece. Ah, sí las veo de aquí. Espérame. Ya está, ok. Y entonces, Eso. ¿verdad? Cuando nosotros queremos comenzar a hablar del cerebro, por supuesto, se imaginarán ustedes que no podemos partir así de inmediato. Entonces, yo siempre lo que hago es partir contextualizando a los chicos con las células del sistema nervioso. ¿Ya está? Fundamentalmente, estudiantes, porque las células del sistema nervioso propiamente dichas se clasifican entonces en estos dos grandes grupos. ¿Se aprecia ahí la pantalla duplicada? ¿Sí? Sí, se ve. Perfecto, ya está. Entonces tenemos ahí los neuroblastos. Déjame correr esto aquí un poquito. Los neuroblastos, ¿verdad? Entonces los neuroblastos dan origen a estos dos tipos de células. Voy a poner un puntero, ¿verdad? Las células gliales y las neuronas. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia fundamental entre estos dos grandes grupos? Las neuronas todos sabemos que conducen impulsos nerviosos, ¿verdad? En cambio, las células gliales, ¿a qué se dedican entonces? Bueno, las células gliales, voy a usar una expresión bastante vulgar, se dedican al soporte. ¿Y qué significaría esto de soporte, que es una palabra vulgar, simple? Significaría en el fondo que las células gliales hacen todo aquello que no hacen las neuronas, es decir, mantener la limpieza, comillas, de la casa, reparar ciertas proteínas dañadas, sacar del camino sustancias virales, tratar de aislar parásitos, tratar de combatir infecciones bacterianas, mantener el tapizado interno y externo del sistema nervioso central, etc. También fíjense, otra función importante de las células gliales que no está declarado en el concepto de soporte es desde la perspectiva de la embriología. Es decir, las células gliales participan en el andamiaje original para que se constituya el sistema nervioso en un ser vivo. En la especie humana, el sistema nervioso comienza a consolidarse aproximadamente, o sea, el día 20 ya empiezan a haber diferenciaciones importantes y el día 25 está más o menos formada una estructura que es el tubo neural. Entonces, voy a ir a una pantalla en blanco. Imagínense ustedes lo siguiente. Imagínense que el tubo neural de humano se ve más o menos de esta forma.
Entonces, aquí se presenta una estructura en forma de copa que va a corresponder posteriormente a la retina. Y entonces, toda esta porción del diseño va a corresponder después a la corteza cerebral. Esta región es al diencéfalo, aproximadamente al cerebro medio, y estas porciones posteriores al rombencéfalo, es decir, al cerebelo. Entonces, en el fondo, cuando tenemos un cerebro maduro, tenemos el cerebelo, ¿verdad? Aquí en el interior tenemos el diencéfalo, y aquí tenemos la corteza cerebral. Entonces, esta porción telencefálica va a corresponder a la corteza cerebral. Esta porción Profesor, diencefálica al cerebro medio y esta porción del rombencéfalo al cerebelo. Dime, por favor. profesor, disculpe que lo interrumpa. ¿Tendrá por casualidad alguna fotografía? Porque la verdad es que la gráfica no se entiende mucho cuando uno no tiene un conocimiento tan acabado de la anatomía del cerebro. No, no tengo nada ahora. Lo siento. Ya. Bien. Es que esta no es una clase de sistema nervioso central, es solamente la introducción al tema. ¿Ya? Ok. Entonces, fíjense, esto es la estructura embrionaria básica, ¿verdad? Telencéfalo, diencéfalo, rombencéfalo. Estamos hablando aproximadamente del día 27 de gestación. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque en el fondo, el origen de este diseño está asociado sobre la base de estructuras denominadas neuroblastos. ¿Y cómo definimos los neuroblastos? Los neuroblastos son células del tipo stem cell, células embrionarias, capaces de diferenciar en células gliales y en neuronas. Voy a la siguiente. Entonces, fíjense ustedes, en la primera etapa de desarrollo embrionario, aparece esta idea del epitelio neural. Entonces, el epitelio neural, ¿verdad?, es un conjunto de células que está desarrollada a nivel embrionario y que se va a diferenciar en 3 linajes específicos. Un linaje va a corresponder a las células que dan origen a las neuronas. Un segundo linaje a las células que dan origen a las células gliales, es decir, astrocitos, oligodendrocitos. Y un tercer linaje muy curioso a unas células cúbicas, más bien, que se denominan células ependimarias y que tapizan completamente la cara interna de las cavidades del sistema nervioso central. Entonces, fíjense ustedes que todas estas linajes celulares corresponden a la estructura denominada epitelio neural. Insisto en esto, es muy importante, porque resulta que estas células del epitelio neural solamente pueden diferenciarse a partir del día 20 en adelante, más o menos, en la especie humana, y entonces cualquier sustancia eventualmente que esté contaminando a la primate humana preñada en esta situación podría significar una alteración de los ciclos de diferenciación celular y que tardíamente podría inducir en una mala arquitectura del sistema nervioso central. Es aquí, por ejemplo, uno de los elementos más clásicos que participa produciendo aparentemente malformación del sistema nervioso central son las sustancias asociadas a los pesticidas organofosforados, por ejemplo. Por ejemplo, clorpirifos, paratión, etcétera, son moléculas tremendamente nocivas a la hora de desarrollar diferenciaciones celulares. Bueno, no solo del sistema nervioso central, también a otros niveles, ¿no? Sí, dime. Profe, pregunta, ¿usted tiene como un ejemplo de lo que usted está hablando? Un ejemplo así como en la vida real, no sé, algo que contenga esos tipos o no?
Sí, por ejemplo, Te digo. una de las cosas más frecuentes es producir agenesia del cuerpo calloso. Es decir, el cuerpo calloso es una región que está ubicada inmediatamente sobre el tercer ventrículo y que limita al tercer ventrículo con una estructura que se denomina giro cingulado. Entonces, se ha demostrado que cuando hay graves intoxicaciones, por ejemplo, mujeres que funcionan como temporeras, ha habido una relación epidemiológica interesante entre el uso de pesticidas durante la gestación y la pérdida de parte de esta porción del cuerpo calloso, y en algunos casos incluso agenesia completa del cuerpo calloso. Entendiendo que el cuerpo calloso une ambos hemisferios cerebrales, al no existir esta estructura, se presenta realmente una estructura cerebral escindida, donde los chicos desarrollan gravísimos trastornos de aprendizaje, tienen, por cierto, capacidades mínimas a nivel intelectual y obviamente desarrollan falta de competencias motrices centrales y periféricas. ¿Ya está? El cuerpo calloso es esencial. Entonces, de inmediato te doy la palabra y entonces esta intoxicación con órganos fosforados es tremendamente grave en este sentido. Dime, por favor, Anto. Sí, es que más que nada para ver si estoy entendiendo bien. Entonces los neuroblastos vendrían a ser las células del sistema nervioso que no están como especificadas, o sea, no están diferenciadas. Son células indiferenciadas. Sí. ¿Y la stem cells son las células madres? Stem cell es, o sea, el epitelio neural en un momento son stem cells, son células madres, indudablemente. Y estas células madres, después de una marca que tiene que ver con una cosa genética compleja que se llama los genes de diseño, entonces siguen un destino, ya sea para neuronas, para células gliales o para células ependimales. Claro. Ya, perfecto. Espléndido. Voy a la siguiente. ¿Respondí tu pregunta, Constanza? Sí. Es ¿Sí? que en realidad no entendí muy bien lo del epitelio ependimario. Ah, voy a saltarme unas diapos para poder explicar. Me quedó muy claro. Mira, esa imagen que está ahí arriba es médula espinal. Es médula espinal en un corte transversal. ¿Ya está? Entonces aquí vemos la porción sensitiva y aquí la porción motora de la sustancia gris de la médula espinal, ¿verdad? Entonces todo esto es médula espinal de esa forma. Aquí la voy a destacar un poquito para que se vea un poco. Entonces resulta que la médula espinal en el interior tiene un tubito, ¿verdad? Un tubito delgadito así. Y ese tubito delgadito contiene en su interior una sustancia llamada líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo. ¿Ya? En inglés, CSF, fluido cerebroespinal. Cerebroespinal fluid. Entonces, cuando ampliamos ese tubito, vemos esta imagen. Ahí está la estructura del tubo, ¿verdad? Y entonces, estas células que están aquí, cuboidales, son las células ependimarias. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿qué hacen estas células ependimarias? Tapizan el tubo. ¿Sí? Ya. ¿Me siguen con Entonces, esto? ya. Entonces es como una pared que rodea, ¿no? Pero, stop. Entonces, si miramos esto mismo, ahí, en la pantalla, entonces nos vamos a dar cuenta que aquí hay una cavidad. Esa cavidad se proyecta hasta acá, ¿verdad? Aquí hay otra cavidad, esa de ahí, eso es otra cavidad, eso de ahí es otra cavidad, es el espacio subaracnoideo. Una cavidad general del sistema nervioso central, más estas cavidades en el interior. Este es el tercer ventrículo, este es el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo y el canal ependimario que acabamos de ver en la fotografía de médula espinal. Entonces, las células ependimarias tapizan todas las cavidades del sistema nervioso central.
¿Sí? Perfecto. No, es como... Continuamos. Ahí, espera. Ahora, ¿hay alguien que tenga otra pregunta? Perdónenme. Ya, continuamos. Entonces, estos son los 3 linajes celulares del sistema nervioso. Vamos a ver a qué se dedican las neuronas, que es lo que vamos a ir revisando en el curso de la semana, porque es de lo que más hablamos siempre. Las neuronas se dedican a conducir impulsos nerviosos, ¿verdad? Eso todo el mundo lo sabe, a hacer sinapsis y todas esas cosas raras. Las células gliales, y aquí voy ahora despacio, se clasifican fundamentalmente de la siguiente forma: astrocitos, oligodendrocitos, células de la microglia, células ependimarias y células de Schwann. ¿Ya está? Entonces, ahora voy a revisar más o menos cada una de ellas con algunas particularidades. Voy a partir con el primer grupo, las células de los astrocitos, y me voy a referir especialmente, ¿verdad?, a un diseño asociado a un grupo de astrocitos, que son los astrocitos fibrosos. Fíjense ustedes que estos astrocitos fibrosos son células, miren ese esquemita que está aquí en este lado, son células que tienen como unas patitas así y tienen forma de estrella, por eso se llaman astrocitos, ¿verdad? Astro de la palabra estrella. Entonces esas patitas toman a esta estructura que está representando aquí a un sistema vascular, podría ser un capilar no más ancho que un glóbulo rojo. O sea que si el capilar, o sea que si un glóbulo rojo tuviese que pasar a través del capilar, sería casi que pasando apretado a través del capilar. Un glóbulo rojo, ¿cuál es la dimensión que tiene? ¿Saben ustedes? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? No. Mide entre 5 y 7 micras de diámetro. ¿Ya? Entonces, déjame buscar un tubo para ejemplificar. Entonces, imagínense que esto pudiera ser un vaso sanguíneo. Imagínense ustedes, así esta idea. Entonces, si este fuera un vaso sanguíneo, así por donde van los glóbulos rojos, el astrocito fibroso se toma de este vaso sanguíneo y lo abraza. Y cuando lo abraza, la sangre que circula por dentro de este vaso sanguíneo permea, es decir, traspasa a través de las paredes del vaso sanguíneo hacia la célula. Y esta célula, que estoy indicando que es el astrocito, entonces después se comunica con otras neuronas. Me explico, voy a la siguiente. Miren, aquí está el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo hace circular sangre en su interior. Entonces pónganse ustedes que una persona se acaba de fumar un pito de marihuana, ¿verdad? La marihuana tiene una componente, tiene varias, digamos, pero tiene una componente que se llama delta 9 tetrahidrocannabinol, por ejemplo. Entonces, esta moleculita va a quedar disuelta en la sangre de la persona que está fumando. Entonces, cuando esta moleculita pase por estas patitas del astrocito, se van a meter al astrocito. Y cuando se metan a él, van a circular a través de él, el astrocito las va a dejar pasar. Ah, maldición. Las va a dejar pasar, y cuando las deje pasar, las va a llevar hacia la neurona. Y va a intoxicar a la neurona con la droga delta 9-THC. ¿Me siguen? Sí, profe, quiere decir que el astrocito es como un comunicador entre la neurona y el vaso, ¿cierto? Exactamente, es una especie de aduana que regula el paso de sustancias entre ambas dimensiones. Ya. ¿Ya? Perfecto.
Entonces, oye, chicas, entre paréntesis, esta cuestión dice que se va a cortar, no sé por qué, ¿les pasa en otras asignaturas? Sí, en por todas. general. Pero supuestamente se puede entrar con el mismo link, creo. Mira, nosotros lo hicimos en la mañana y no resultó. Así que si no resulta, voy a tener que enviarles un nuevo link para que estén atentos. ¿Ya? Ok. Ujú. Va. Ya. Ok, pero sigamos. ¿Cuánto nos quedan? 8 minutos todavía. 8 minutos. Claro. Entonces, en el fondo, ¿verdad? Lo que quiero decir es que estas sustancias pasan desde la sangre entonces hacia las neuronas a partir de estos astrocitos. Voy a volver atrás. Entonces, uno podría decir, astrocitos fibrosos tienen proyecciones largas y no ramificadas. Se relacionan con la pía madre y los vasos sanguíneos. O sea, quiere decir que en el fondo relacionan el tejido nervioso con los vasos sanguíneos, ¿verdad? Se encuentran separados de ella por una lámina basal. Me explico. Observen. Imagínense que aquí está el vaso sanguíneo en cuestión. Entonces, mira lo que yo voy a hacer. Voy a tomar un trozo de papel higiénico aquí para ejemplificar. Mira lo que es. Lo voy a poner aquí. ¿Se fijan lo que estoy haciendo? Ahí. A esto le voy a llamar lámina basal. Está encima del vaso sanguíneo, ¿verdad? Y sobre esta lámina basal voy a poner la patita, esta proyección de membrana del astrocito. Entonces, en el fondo, las sustancias que entren por la sangre van a tener que cruzar la pared del vaso sanguíneo, cruzar la lámina basal y llegar al astrocito. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí. Perfecto. Ya está. Ok. Es que, estudiantes, les voy a decir algo. La biología, la neurobiología, no se puede entender nada si no es comprendiendo cada proceso. Aquí memorizar no tiene ninguna importancia, no sirve de nada. De nada, es pura. La memoria en la ciencia es basura. Solo sirve la comprensión. Ok. Aquí dice, fíjense algo interesante, se consideran reguladores iónicos, glutamatérgicos y GABAérgicos. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera también los astrocitos están participando en ciertos procesos sobre los cuales los iones y algunos neurotransmisores están desarrollando metabolismos. O sea, dicho de otra manera, los astrocitos participan también en la regulación de los neurotransmisores que van a funcionar dentro de las neuronas. Ya está. Otra función, descargan glucosa a partir de glucógeno, o sea, los astrocitos mantienen la regulación de los niveles de la carga de glucosa en las neuronas. Y por supuesto, esta es la más importante de todas. Brain Broad. Y con esta nos quedamos, ¿verdad? Broadway. Cerebro, sangre, barrera. O sea, constituyen la BBB, la barrera hematoencefálica. ¿Ya está? Preguntas. ¿Qué es la barrera de brain, blood, La lo barrera, siento, eso. brain, blood, La- barriera, la barrera las 3B. hematoencefálica. Las 3B. Ujú. Barrera hematoencefálica, o sea, la barrera entre la sangre y el tejido nervioso. Ya. Perfecto. Listo. Vamos bien hasta ahí, eso ya está explicado. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos otro esquema de la misma naturaleza que el anterior. Entonces, aquí muestra el vaso capilar, ¿verdad? Por donde va a circular la sangre. Entonces la sangre entra por aquí y sale por allá en algún minuto. Entonces mientras sale, ¿verdad? Va liberando sustancias a través de la lámina basal, que es esta que vimos como el ejemplo del papel higiénico enrollado en la probeta, ¿verdad? Ujú. Y estas patitas por donde pasa a través del astrocito y llega, ¿verdad?, a la neurona. Entonces, fíjense, aquí hay solamente otras células que no he mencionado que se llaman pericitos. Estas células ayudan a sellar
un poquito los espacios para que no se filtre nada hacia otros lados. O sea que en el fondo los astrocitos hagan una regulación súper fuerte entre el vaso sanguíneo y las neuronas. ¿Ya? Perfecto. Profe, ¿Sí? entonces resumiendo, básicamente los astrocitos van a llevar los componentes de la sangre hacia la distribución del cerebro, ¿verdad? Exactamente. Y la pregunta obviamente es, ¿qué componentes de la sangre? ¿Todos? No, no todos. Entonces, la pregunta ahora es, ¿por qué unos sí y otros no? Bueno, fundamentalmente, no todos, porque si no, no sería una verdadera barrera. Por algo se llama barrera hematoencefálica, o sea, significa que hay algunas sustancias que los astrocitos no dejan pasar. Entonces, Es como un tipo de filtro, ¿o no? es como un tipo de filtro, exactamente. Entonces, ¿qué sustancias no dejan pasar? En general, todas aquellas que tienen cargas eléctricas muy altas y aquellas que tienen nitrógenos, que son abundantes en nitrógeno. En general, esas sustancias no cruzan. Todas las drogas cruzan a través del cerebro. Todas las drogas conocidas. Vale decir, cocaína, heroína, mescalina, ácido lisérgico, psilocibina, alcohol, marihuana, en fin. ¿Nicotina? Nicotina, todas las drogas. Entonces la pregunta es, ¿qué tienen de común todas las drogas que cruzan fácilmente la barrera hematoencefálica? Son todas liposolubles. Ya está, eso es muy importante. Son todas muy liposolubles. Por esa razón, las sustancias más tóxicas siempre son de naturaleza liposoluble. 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 Ah, liposoluble. ¿Y por qué liposolubles? ¿Por qué cruzan más fácil la membrana celular las sustancias liposolubles? ¿De qué está hecha la membrana celular? ¿De agua o no? No. De lipos. Salutos, como, no sé. Está hecha de fosfolípidos y proteínas. ¿Ya está? Ok. Vamos a la siguiente. Esta diapositiva es muy simple. Muestra el mismo esquema del vaso sanguíneo, pero ahora lo muestra así, en esa perspectiva. Entonces, aquí está, esto sería la probeta, digamos, como quien dice, el vaso sanguíneo, ¿verdad? Ahí está el núcleo de las células del vaso sanguíneo. Entonces, ahí encima está el astrocito, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjense, lo que está diciendo aquí, súper importante y súper simple, es que cuando el astrocito junta su manito completamente alrededor de la botella esta, por decirlo de alguna manera, del vaso sanguíneo, la parte donde queda junta su manito ahí, tiene unas uniones muy fuertes, que son esas que están ahí. Y esas uniones fuertes en inglés se llaman tight junction, ¿verdad? Uniones fuertes, esa es la traducción. Y eso es para que no se filtre nada hacia afuera. O sea que es decir, nada de lo que va circulando por la sangre pueda salir libremente al cerebro, que todo tenga que pasar a través de los astrocitos. ¿Ya? Ok. Yo siempre, estudiantes, les coloco referencias de paper en las figuras que presento. Primero, por una consideración ética, a menos que sea una figura muy vulgar. Por una consideración ética, porque son figuras que pertenecen a autores específicos. Y segundo, para que los estudiantes revisen los papers y los lean. ¿No? Ok. En este caso, esta figura es del mismo paper anterior. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, perdonen, quedó esa marca ahí, óbvienla en su cerebro, no sé por qué quedó. Entonces, aquí